La pregunta que estás viendo en pantalla engloba todo el tema que verás en breve, y de seguro hará que te formules dudas a lo largo de este video. Hoy serás testigo de muchas evidencias que se desataron en estas últimas semanas. A través de las redes sociales, cientos y cientos de publicaciones por distintos usuarios, tanto en Twitter, Facebook y principalmente en Reddit, comenzaron a interactuar sobre el suceso. Todo este tema surgió a partir de una publicación de la usuaria de Reddit llamada Princess Page 1987, la cual provocó una ola conspirativa a través de muchos usuarios más. Su comentario se viralizó rápidamente, haciendo referencia en torno a una empresa de venta de muebles y accesorios para el hogar llamada Wayfair. Wayfair es una empresa que se dedica en el mundo del comercio a vender distintos tipos de muebles, placares, camas, etc. También se dedica a vender accesorios para el hogar, como por ejemplo lámparas, cuadros, alfombras, almohadones, etc. Dicha empresa tiene su página web oficial, la cual, si nos dirigimos a ella, podemos ver que tiene desde grandes ofertas hasta una elaborada y sofisticada presentación de cada uno de sus artículos. Hasta aquí, todo normal. Pero si nos adentramos tan solo un poco, como lo hizo un usuario de Reddit la pasada semana, nos podemos encontrar con esto. A simple vista, es un gabinete en lo que parece ser bastante común. Pero si te fijas detalladamente, en su precio seguro que cambiarías de opinión y te dejaría cuestionándote por un buen rato. Que esto no te sorprenda, porque ya le sucedió a muchos usuarios en las redes y peor aún, a cientos de clientes de la misma empresa. Como logras apreciar en las imágenes, el valor de cada artículo para tu asombro no solamente está en dólares, sino que también son precios sumamente exorbitantes y por lo tanto fuera del alcance monetario de cualquier persona normal. Te estarás preguntando, ¿por qué sucede esto? Te mostraré lo que para unos pocos parece ser auténticas casualidades, pero para la inmensa mayoría, evidencias reales y siniestras. Si te fijaste bien, en la descripción de cada artículo, habrás notado que cada uno de ellos lleva el nombre o apellido de una persona. Por ejemplo, en este caso, los gabinetes llevan el nombre de Samia, Anabel, Kayla y Yaritza. Dichos nombres casualmente coinciden con menores de edad desaparecidos en Estados Unidos, algunos recientemente, pero la mayoría de ellos desde ya hace varios años. Pero esto no es todo. La empresa, como lo mencioné al principio, vende muchos tipos de artículos y accesorios para el hogar, siendo que los gabinetes no son los únicos artículos que llevan esos nombres de personas. En su amplio catálogo también te puedes encontrar con almohadones, lámparas decorativas, cortinas para baños e inclusive con estantes para televisores, y todo con nombres de niños casualmente desaparecidos. Cabe destacar un detalle muy relevante con respecto a estos artículos. Si te fijas bien, puedes observar como en la parte superior hay una especie de código llamado SKU. Este código es una abreviatura que se da a conocer en los Estados Unidos del Código Universal que todos conocemos, la cual tiene como función clasificar productos y facilitar su rastreo comercial. El código de producto universal es más exacto a la hora de buscar un producto por su respectivo nombre. Por otra parte, existe una empresa de tecnología rusa llamada Yandex,
se especializa en productos relacionados con Internet. Yandex tiene su propio motor de búsqueda y su función básicamente es muy parecida a la de Google. Si colocamos este código universal en el buscador de Yandex, hasta hace poco tiempo nos salían fotos así. Por múltiples pruebas de distintas fuentes, se cree que a través de la compañía Wayfair existe una red de tráfico infantil, siendo que cada artículo de la tienda que uno ve en realidad es una cortina para proteger la imagen del niño que en verdad está siendo vendido. Muchos afirman que en el trasfondo de todo este tema es el lenguaje en código que emplean diversos pedófilos de alto rango adquisitivo en todo el mundo, y así pasar desapercibidos a la hora de adquirir la compra de un menor de edad. Existen varias pruebas al respecto, con una supuesta conexión de la empresa Wayfair con la fundación de los Clinton. Incluso el vicepresidente John Kim, quien gestiona y supervisa todo el sector de logística y principalmente los precios de las tiendas de Wayfair, trabajó anteriormente para los Clinton. También hay documentos oficiales que confirman que existe una relación directa entre la empresa y el magnate George Soros. ¿Por qué una empresa como Wayfair, que inocentemente vende artículos para el hogar, estaría financiada por Soros? Soros no solo financia a Wayfair, sino que también tiene acciones en ella. También es accionista en Amazon y LinkedIn. El usuario de Twitter llamado Vendetta hizo esta valiosa publicación. Como ves en imágenes, se cree que el fundador de Wayfair, llamado Niraj Yag, el pedófilo y millonario Epstein, e incluso Harvey Weinstein, junto a otros pedófilos de alto poder adquisitivo, tenían diversas fundaciones y agencias de modelaje para niños, y todo como tapadera de la red que controlaban. Hasta este punto ya te mostré muchas pruebas, quizás algunas de ellas hicieron que todas tus dudas se sellaran. Déjame decirte que si crees que esto era todo, te equivocaste. Después de que todo este asunto saliera a la luz, empleados y ex empleados de Wayfair han manifestado en redes sociales que existe un servicio premium para clientes exclusivos. Y si esto fuera poco, un ex empleado de Wayfair con el nombre de usuario Don Gabriel publicó en Twitter que él realizaba los empaquetados de cada pedido de los clientes y menciona que los pedidos de ciertos clientes VIP tenían un tiempo de entrega mucho más rápido de lo normal, y también la mayoría de las cajas eran muy grandes y pesadas. Una empleada explica en detalle que ellos, como simples empleados sin cargo, no podían tener acceso a los clientes exclusivos, y mucho menos a sus pedidos. Para que todo este escándalo no deje de asombrarte cada vez más, te presento una de las evidencias más crueles y obvias de todo este tema. El usuario Bobby's Coffee publicó esto. Este almohadón, que tiene un costo de casi $20.000, en su descripción especifica que dicho artículo no tiene pasaporte requerido. Para opacar más las cosas, hubo un comentario realizado por una persona que, por lo visto y de la manera en que describe su propia experiencia, ya realizó compras en Wayfair. En Facebook, obviamente, saltaron las alarmas también, y hubo un usuario llamado Roswell que publicó en Twitter lo siguiente.
El 21 de junio del 2020 se desmanteló un grupo organizado que traficaba personas y drogas en Estados Unidos. Casualmente, uno de los integrantes que capturó la policía, llamado Frederick Walker, llevaba puesta una camiseta de la empresa Wayfair. Los presuntos traficantes, en el lugar que fueron capturados, se encontraban tan solo a 30 minutos de lo que sería uno de los depósitos de Wayfair en la ciudad de Georgia. Existen muchas evidencias al respecto con todo este asunto tan controversial que envuelve a la empresa Wayfair. Creer o no, es tu decisión. Pero a pesar de la cantidad de evidencias claras que acabo de mostrarte, debo decirte algo más. Lo peor de todo, aún no lo viste. Por diversas filtraciones de Wikileaks y correos electrónicos muy sospechosos, se cree que la empresa Wayfair, la cual es la cabecilla de manejar los hilos de esta gigantesca red de tráfico infantil, no trabaja sola. Aunque no lo creas, Amazon, Walmart y Toll Brothers, la cual es una empresa que se dedica a realizar la fabricación de casas lujosas, entre otras, están involucradas directa o indirectamente con esta compañía. Unos pocos han salido en defensa de la empresa Wayfair, han intentado desmentir todo lo que se dice y las evidencias que se muestran hasta la fecha en cada rincón de la red. Pero lo más intrigante del caso es que lo hacen sin dar pruebas convincentes al respecto, para contrarrestar todo lo que ya ha salido a la luz. Incluso un portavoz de Wayfair, precisamente el director de comunicación de la compañía, John Costello, le respondió el correo a una clienta que le cuestionó sobre los nombres y precios tan elevados en sus productos. Hola Ayana, gracias por comunicarte. Abajo está nuestra declaración oficial. Obviamente, no hay ninguna verdad en todo lo que se ha dicho. Los productos en cuestión son gabinetes industriales y los precios que tienen son correctos. Reconocemos que las fotos y las descripciones escritas por los proveedores de nuestros productos no son adecuadas para explicar por qué tienen los precios que tienen. Por lo tanto, temporalmente removimos los productos de nuestro sitio, con el objetivo de escribir descripciones más adecuadas que expliquen el porqué de esos precios. Y de paso, vamos a cambiarles los nombres que tienen. Atentamente, John. Sea lo que sea, está claro que algo muy turbio recorre las instalaciones de la empresa Wayfair. Y quienes salgan a defender lo indefendible, también está muy claro que quizás tengan algo muy valioso que perder. Dicho lo dicho, las pruebas y evidencias reales están servidas. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.